Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades de las congruencias, como había mencionado. Entonces, primero recordamos la definición de congruencia. Decimos que dos números son congruentes módulo m si su diferencia es divisible entre m. Entonces, las primeras propiedades que vamos a probar son las propiedades de relación de equivalencia. Las congruencias, la relación congruencia es una relación de equivalencia. Esto lo que quiere decir es que se cumplen tres propiedades. La primera propiedad se llama la propiedad reflexiva, que es esta que tenemos aquí, y lo que quiere decir es que siempre el número a va a ser congruente consigo mismo. Esto pues es muy fácil de probar, simplemente necesitaríamos ver que a menos a es divisible entre m, pero a menos a es cero, y ya habíamos visto en las propiedades de divisibilidad que cualquier número divide al cero. Entonces esta propiedad sí se cumple, que es la primera que les decía, es la propiedad reflexiva. Luego sigue la propiedad simétrica, que lo que nos dice es que si un número a es congruente con un número b, entonces el número b también es congruente con el número a. La demostración también es muy sencilla. Esta condición, que si el número a es congruente con el número b módulo m, lo que nos está diciendo es que m divide a menos b, si recordamos la definición. Pero bueno, si m divide a menos b, quiere decir que existe un x, tal que x por a menos b es igual, a menos b es igual a m por x. Y lo que quisiéramos demostrar aquí es que b es congruente con a. Pero eso es equivalente, por la definición, a que m divida b menos a. Y esto simplemente es poniendo b menos a como m por menos x. De nuevo es muy sencillo, simplemente es si un número divide a menos b, también divide su negativo, que es b menos a. Como les digo, esta se llama la propiedad simétrica. Las relaciones de equivalencia son algo muy general, se utiliza en muchas áreas de las matemáticas, no solamente en la teoría de números. Entonces por eso como que es muy usual hacer ese tipo de demostraciones donde demuestras que la propiedad es reflexiva, es simétrica y es transitiva, que es la última propiedad. Y eso lo que nos va a decir es que se está haciendo una partición de un conjunto. Voy a explicar un poco más en este video y en próximos videos sobre esto. Y bueno, la siguiente propiedad de relación de equivalencia, como les digo, es la transitiva, y nos dice que si A es congruente con B módulo M y B es congruente con C módulo M, entonces A es congruente con C módulo M. Y bueno, también es muy sencilla. La primera condición nos dice que M debe dividir a menos B. La segunda condición nos dice que M debe dividir a B menos C. Y como recordamos en las propiedades de divisibilidad, si un número divide a dos elementos, entonces divide su suma. Como divide su suma y la suma de esto es a menos b más b, se van a cancelar estas b y nos queda que la suma es justamente a menos c. Entonces m debe dividir a menos c, que es equivalente a que a sea congruente con c módulo m. Entonces esa sería la demostración en cuanto a las propiedades de relación de equivalencia y otras dos propiedades que son muy importantes, que son las propiedades de suma y producto, que son las que vamos a ver a continuación. Pero antes voy a explicar un poco esto de la relación de equivalencia. Como les decía en el video pasado, lo que está pasando es que nos va a hacer una partición en los enteros. Nosotros tenemos todos los enteros. Por aquí está el 0, por acá está el 1, etc. Pero cuando nosotros elegimos un módulo, el número entre el que vamos a considerar a los demás números, vamos a considerar los enteros módulo ese número. En este caso era m. Poniendo un caso particular, imaginemos que m es igual a 5. Lo que va a pasar es que nos va a hacer una partición de los números enteros entre los que dejan residuo 0 al dividir entre 5, los que dejan residuo 1, los que dejan residuo 2, los que dejan residuo 3, los que dejan residuo 4, y luego cuando aquí lleguemos al número 5, otra vez este número va a ser un número que va a dejar residuo 0. Y así vamos a hacerlo de manera, digamos, periódica. Entonces aquí otra vez va a haber un 1, y acá otra vez va a haber un 2, y por acá va a haber un 3, etc. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a, de alguna forma, identificar todos los números que dejen residuo 0 como un solo elemento. Eso es a lo que me refiero con que hay una partición. Si lo partimos de esta forma, sería: los números que dejan residuo 1 son el primer elemento de tu partición,
los que dejan residuo 0, los que dejan residuo 1 son el siguiente elemento de la partición, etcétera. Y eso lo que nos va a permitir es en algunos casos que podamos trabajar con los números enteros que son infinitos como si solo fueran una cantidad finita. Los números enteros son infinitos, pero módulo 5 todos los números son 0, 1, 2, 3 o 4. Y eso para cualquier módulo. Obviamente depende del problema que estemos tratando, si nos va a convenir utilizar algún módulo u otro, o si nos conviene utilizar los enteros como son, infinitos. Y esto, bueno, esta es una notación muy usual que se utiliza para denotar lo que es la clase de equivalencia. La clase de equivalencia es todos los números que sean congruentes con 0 van a estar en esta cajita. Todos los que sean congruentes con 1 van a estar en esta cajita. Los con 2 en esta, etcétera. Y entonces lo que está pasando es que esto da inicio a lo que se llama aritmética modular. Aritmética modular quiere decir que ya no vamos a trabajar la aritmética con todos los enteros, sino que a veces nos vamos a restringir a este tipo de cajitas, donde va a estar bien definida lo que es una suma, lo que es un producto, etcétera. Y la definición va a ser muy natural. Por ejemplo, 0 más 4 va a ser 4. 1 más 3 va a ser 4. 2 más 4 es 6, pero módulo 5 es 1, entonces 2 más 4 va a ser 1, etcétera. Como les decía, vamos a seguir platicando eso más adelante. Nada más es para tener un poco la perspectiva. Y esas operaciones van a estar bien definidas por la demostración de las siguientes propiedades, que son las propiedades de la suma y del producto. Y nos dice lo siguiente: si tenemos un número entero, bueno, esta es la última propiedad, entonces la voy a enunciar después. Si tenemos A, B y C, D enteros, lo que va a pasar es que si A es congruente con B y C es congruente con D, también vamos a poder sumar las congruencias. Esto lo que nos está diciendo es que se portan en cierta forma parecido a la igualdad. Por eso les decía que es una herramienta muy fuerte, porque la igualdad ya tenemos muy manejado cómo utilizarla, y quizá la divisibilidad no tanto. Es más difícil utilizar propiedades con la divisibilidad que con la igualdad. Entonces, el hecho de poner la herramienta de las congruencias hace que podamos utilizar propiedades que ya conocíamos con la igualdad. Por ejemplo, esta, que podemos sumar dos congruencias: si A es congruente con B y B es congruente con C, y D es congruente, más bien A congruente con C. No lo estoy diciendo mal. Si A es congruente con B y C es congruente con D, entonces vamos a sumarlas. Y aquí es esto. A más C va a ser congruente con B más D. Y también podemos multiplicarlas. Esas son las primeras dos que vamos a demostrar. Y la demostración va a ser muy sencilla. Simplemente porque lo que quisiéramos demostrar, por ejemplo en esta, es que A más C menos B menos D es divisible entre M, recordando la definición de congruencia. Y esto va a ser muy simple, porque simplemente vamos a reorganizar estos sumandos como A menos B más C menos D. Y por la definición de esta congruencia, A menos B es divisible entre M, y por la definición de esta congruencia, C menos D es divisible entre M. Entonces su suma es divisible entre M. Y esa es la demostración de la propiedad de la suma. La propiedad del producto es un poco similar. La demostración es muy fácil. Simplemente lo primero que vamos a usar es que de esta congruencia tenemos que A menos B es divisible entre M. Entonces multiplicando por C sigue siendo divisible entre M. Ahora, de esta congruencia tenemos que C menos D es divisible entre M. Entonces multiplicando por B sigue siendo divisible entre M. Por lo tanto, este número es divisible entre M. Y esta expresión lo que nos va a dar es A por C menos B por C más C por B menos D por B. Menos BC y CB se van, y nos queda A por C menos D por B es divisible entre M. M divide a esta expresión. Pero eso es justo lo que queríamos demostrar. Esa es la definición de que A por C se haga congruente con B por D, que su diferencia sería divisible entre M. Con eso queda demostrada esta propiedad. Y la siguiente propiedad es la propiedad de exponentes. Lo que quiere decir en esta propiedad es que si tenemos que A es congruente con B, entonces también podemos elevar
para algún exponente, n. Y se va a seguir cumpliendo que a a la n es congruente con b a la n. Este es muy útil, por ejemplo, en uno de los ejercicios que veíamos ayer, ¿no? Y entonces, ayer no, la última vez que subí video. Entonces lo que va a pasar con esto es que esta propiedad se va a seguir de la anterior, simplemente utilizando inducción. Va a ser muy fácil de probar. Porque simplemente lo que estamos haciendo es a es congruente con b y a es congruente con b. Las multiplicamos y ya tenemos que a cuadrada es congruente con b cuadrada. Luego volvemos a multiplicar por esta congruencia, porque ya sabemos que sí podemos multiplicar y tenemos que a al cubo es congruente con b al cubo. Y así para cualquier n. Como les digo, eso se demuestra con inducción. Entonces eso sería todo por este video. En los próximos vamos a seguir viendo algunos ejercicios sobre congruencias y vamos a seguir viendo algunas otras propiedades interesantes. Por ejemplo, en las congruencias no podemos hacer la división como tal, se necesitan ciertas condiciones para poder dividir. Por ejemplo, si tuviéramos 2a congruente con 2b módulo m, eso no nos asegura que a sea congruente con b módulo m. Depende de un poco de m. Vamos a ver esas propiedades. Bueno, entonces eso sería todo. Nos vemos en el siguiente.